este curso para aprender biodescodificación, que también realmente les ayudará a que ustedes, si en algún momento lo desean, puedan biodescodificar personas, sobre todo poder biodescodificarse a uno mismo. Creo que es muy importante que comencemos a cambiar el chip de la manera en la que nos suceden las cosas. Nosotros solemos tener un chip, hablo de un panorama general, simplemente el que le quepa el poncho, le cabe el poncho, em, de que aproximadamente podríamos decir que el 70, 80 o quizás 90% de la sociedad, podríamos decir como que vive en un déjà vu constante, como dice Enrique Corbera, en un día de la marmota, acá en Uruguay, Argentina, Chile, quizás más en Uruguay y en Argentina, podríamos decir el día del boludo, de que tengo problemas que se repiten constantemente y lejos de encontrar alguna solución que a mí me sirva, lo que termino haciendo, que es un poco lo que hablábamos en la clase anterior, es que termino culpando el afuera. Culpamos siempre al afuera de lo que nos sucede. Y el objetivo de este curso es que empecemos a cambiar el chip. Es que empecemos no solamente a creernos, porque el creer solamente pasa por un aspecto mental, sino que el objetivo de esto es que ustedes puedan experimentarlo. A fin de cuentas, lo que va a quedar va a ser la experiencia vivida en carne propia. em, Va a ser la experiencia lo que quede de que yo soy co-creador de las cosas que me suceden hoy en día. Es como si nosotros no fuéramos capaces quizás ni siquiera de gestionar nuestra emocionalidad en respuesta a lo que sucede. Le damos el poder a las demás personas, a los demás sucesos, de que ellos definan o que el hecho externo defina cómo me tengo que sentir yo. Obviamente que con ese, siendo así, es natural que una persona se sienta estresada, que una persona viva miedo o que viva ansiedad, porque no sabemos gestionar nuestro estado de ánimo. Creemos que es muchas veces un resultado azaroso, o sentimos ira, reaccionamos, sentimos miedo, reaccionamos. Es como que la respuesta es soy reactivo. No es que yo soy una persona activa, es como que me dan, algo me toca y automáticamente doy una respuesta. Que pueden ser, o sea, el toque puede ser desde la contestación de una persona o el toque puede ser desde algo que suceda en nuestro ambiente. No es lo que llamo una respuesta consciente y, em, y electa. Esto es muy fácil de ejemplificar, por ejemplo, con la demanda social. Si yo estoy en un grupo de personas, ¿cuántas hemos reaccionado, porque lo hemos hecho, en base a la demanda social que ejerce un grupo? ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Tratar de estar en coherencia con nosotros. Obviamente también que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos vaya en correlación. Porque si no, después quiero hacer una cosa, pero digo otra, y pienso distinto, y hace un menjunje emocional, espiritual, energético, que no nos damos ni idea, y eso obviamente es lo que termina decantando en una sintomatología que obviamente que es poco amigable para con uno. Es algo, es algo simple. Si yo estoy tranquilo con lo que digo, actúo en coherencia conmigo mismo, que puede que le guste o no a las otras personas, la mayoría de las veces puedo decir que no, o tratemos de ni siquiera buscar eso porque eh, no creo que podamos garantizar eso. Creo que lo mejor que puede hacer cada uno es tratar de estar en coherencia con el propio corazón de uno, con las propias palabras de uno y con el propio actuar de uno. Estoy más en coherencia, estoy más contento conmigo mismo, estoy más feliz conmigo mismo.
estoy más en paz conmigo mismo. ¿Qué creen que esto traería como resultado en la salud de uno? Vamos a ver un video en donde se demuestra, por ejemplo, cómo es que la emocionalidad o la carga de las palabras y el pensamiento afecta al agua. ¿Quiénes hayan? Ok, perfecto. Ok, bueno, sigamos Después, entonces. llevamos a cabo otro experimento, uno que implicaba proyectar nuestros pensamientos en el agua y comprobar el efecto de las palabras y los pensamientos humanos. Proyectar el pensamiento en el agua. Venga, vamos a empezar. A través de nuestra página web, reunimos a un grupo de voluntarios para ayudarnos en este experimento. Participaron 4 grupos de padres con sus hijos. En este experimento, utilizamos 2 vasos de agua del grifo de Tokio. Hay que tener en cuenta que el agua del grifo de Tokio nunca ha formado cristales. A uno de los vasos, todos los participantes le expresaron gratitud, primero en voz alta y luego con los ojos cerrados. Después observaron el agua para ver si había cambiado. Te cuidaremos bien, agua. Te cuida bien, agua. Ahora, sin hablar y con los ojos cerrados, enviaremos al agua estos mismos pensamientos positivos. Cerremos los ojos mientras proyectamos nuestros pensamientos durante 1 minuto. El investigador ahora está transfiriendo esta agua a placas de Petri. Los niños observan con curiosidad. Tres horas después. 最初にみんながいろんな 3 horas después, el agua congelada ya está lista para ser observada. 祈りを込めて言葉をかけた結晶を見ていきます。 Empezaremos con el agua que se dejó al margen. Como tantas veces antes, de nuevo observamos una ausencia total de formación de cristales en el agua del grifo de Tokio. Bueno, algunos casi lo parecían. Pero no hemos visto ningún cristal de verdad. Y además algunos eran muy desagradables a la vista. No hemos visto ni un solo cristal. A continuación, observaremos el agua que se ha expuesto a los pensamientos positivos. Los niños miran fijamente al monitor. ¿Qué pasaría con el agua del grifo cuando sus pensamientos se aunan? ¿Has visto? ¡Es un cristal! ¡Mira! Entonces, de la oscuridad del microscopio, surgió un pequeño cristal y empezó a aumentar lentamente. Al observarlo ampliado, descubrimos la aparición repentina de un único cristal, nítido y simple, como si personificara los pensamientos de los individuos que se habían reunido. Y entonces, ¡Qué chulo! en respuesta a las palabras y pensamientos de los participantes, el agua del grifo de Tokio produjo un cristal perfectamente equilibrado. A través de la cristalización, el agua nos está diciendo que puede actuar como nuestro espejo, que puede reflejar el pensamiento humano.
El agua tiene la capacidad de mostrarnos lo que no podemos ver. Esa misma agua también fluye por nuestro cuerpo y nutre a todo tipo de vida en la Tierra. A lo que voy un poco compartiendo este video es que realmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, ya está demostrado científicamente que afecta, afecta físicamente. Nosotros somos para algunos 70, otros 80, otros 90% agua. La No importa tanto el porcentaje, lo que sí sabemos que es bien real es que somos un alto porcentaje de agua. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, realmente influye en nuestro propio cuerpo, influye en nuestra propia fisiología. Lo importante es que tengamos realmente en cuenta de que cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra emocionalidad, el desde dónde hacemos las cosas, pero cuidar nuestra manera de sentir y de relacionarnos con el mundo, sí afecta. No solo afecta metafísicamente hablando, sino que eso influye obviamente que en nuestra fisiología. Así que, ¿qué tipo de cristales de agua queremos que estén en nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de campo electromagnético queremos compartir alrededor? Y va a estar relacionado en cómo estemos adentro. Por ejemplo, esa imagen de allá abajo es una imagen, bueno, hecha a partir del Instituto HeartMath, que es el instituto que se encarga de la que está allá abajo a la derecha, que es el instituto que se encargó de empezar a hacer estudios sobre el campo electromagnético del corazón. Y es que es un toroide. Ya también está demostrado científicamente, tal como hablábamos en la clase anterior, de que el, de que el cuerpo emana. ¿Y qué va a emanar? Va a emanar la información que nosotros tengamos adentro. Va a emanar los cristales. Imaginemos que somos por un momento como un modem gigante y que tenemos un Wi-Fi, por ejemplo, con el que nos conectamos con el universo y decimos, yo tengo que aprender esta cosa, yo rechazo esta otra, a mí me disgusta esto, a mí me disgusta lo otro. Es como si nuestra información estuviera compactada en lo que son estos cristales de agua y nosotros nos relacionamos con el mundo a partir de eso. En el video que está en la formación, em, hay más demostraciones todavía de cómo es que el mero hecho, el simple hecho de observar el mundo influye en cambios ya subatómicamente hablando. Ya atómicamente hablando, físicamente, que observemos algo, ya cambia. Ya observando algo con cierta intención, eso ya está cambiando, aunque obviamente nosotros no lo podemos ver. Entonces nosotros vamos hablando intranquilamente, como por ejemplo diciendo cosas de que no queremos ir a este lugar y que no me quiero juntar con esta persona. Y bueno, el universo responde a tus palabras y si vos no querías ir, em, bueno, algo va a suceder. Hace un tiempo, a un amigo, por ejemplo, que me decía, recuerdo, fue hace un mes, por ejemplo, no, fue hace más, 2 o 3 meses, y tenía que ir a la facultad y es como, él estaba pensando en dejar la facultad porque no le gustaba esa carrera y es como, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Fue a la facultad, ese día, llegando a la facultad, o causalidad de la vida, que realmente no tenía ganas de ir, lo suavemente, él está muy bien, lo chocó un auto. Él iba en moto. Obviamente que a la facultad no llegó.
hecho de experimentación personal, o por lo menos cómo lo he vivido. Hace aproximadamente un año, recuerdo un día, en realidad fueron unas semanas, en los que estaba diciendo que ganas de quedarme encerrado estudiando. No vivía acá, vivía en la Patagonia Argentina. Que ganas de quedarme encerrado estudiando, que ganas de quedarme encerrado estudiando. Yo vivía en una casita en el medio de la montaña, un día bajo el pueblo, y bueno, pisé un clavo. Después de pisar ese clavo, me tuve que quedar 3 días encerrado en la casa, casi sin ver a nadie, porque, bueno, el universo está bien, el universo me hizo caso, está bien, si vos, vos te querés de corazón, te querés quedar a estudiar esto que te gusta y no lo estás haciendo porque aparece el ego con los 1000 mandatos de todo lo que tenés que hacer, me dice el universo, bueno, yo te lo facilito. Pero no esperemos que Dios o en el santo que ustedes crean nos mande un mensaje de texto que diga, hoy te tenés que quedar en tu casa porque es lo que tu corazón desea. No funciona así. Em, Como que suele estar un poco implantado, de que en realidad no está un poco implantado. Aprendemos de nuestros errores también. Es necesario aprender de la propia experimentación de uno. Entonces es completamente natural que nosotros no cuidemos nuestras palabras y que después aprendamos a cuidarla en base a ver, em, a que nos sucedan cosas que parece que nosotros no deseamos, pero que en realidad las llamamos. Llamamos a que las cosas nos sucedan. ¿Quién es el que llama? El que llama no es el ego, obviamente, no es el ego, el que llama es el espíritu. El espíritu, que ya hablamos, de que se conecta a través del corazón, con el propio cuerpo, llama, y a través de ese corazón también crea su campo cuántico, llama a que sucedan cosas. Y el corazón va a ser, eh, va a enviar una señal que necesita aprender determinada cosa o hacer esto en este momento. Pero cuando nosotros no le hacemos caso, suceden los problemas. Entonces, mejor vamos a empezar a hacerle caso. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para empezar a escuchar a nuestro corazón? Necesitamos empezar a hacer silencio. Necesitamos empezar a estar callados, vaciar nuestra mente de tantas ideas preconcebidas de cómo es que tenemos que reaccionar frente a determinadas situaciones. Vivimos tanto a través de la mente que nos olvidamos de dar respuestas puras, respuestas de corazón, respuestas desde el ser. Sí tenemos una identidad, sí tenemos un ego, también tenemos un espíritu. La pregunta es, eh, ¿quién va a ser el que comande la dirección de nuestra vida? ¿La va a comandar el ego, el odio, o la va a comandar el espíritu, la tranquilidad, el amor? ¿Cuál va a ser el que gobierne, el que dirija la flecha de nuestra vida? ¿Qué tipo de energía interna va a ser? Una va a traer unas consecuencias, unos resultados, y otra va a traer otros. ¿Qué les puedo decir? Pruébenlo, experimentenlo, tratemos de escuchar nuestro silencio. Y hay veces que no escuchemos nuestro silencio y pasarán unas cosas, y si lo escuchás, pasarán otras. No me hagan caso a mí, pruébenlo ustedes. Prueben a partir de su propia experiencia a qué quieren, a qué quieren escuchar. Además del Instituto Germat, ya esto se habla desde hace rato es que se habla. ¿Y quién lo decía? Vamos a conocer un poco a la persona que hablaba sobre esto. Nikola Tesla, el inventor de la corriente alterna, o sea, la corriente en la que ustedes enchufan sus celulares. Una frase muy hermosa que deja Tesla, si quieres encontrar,
los secretos del universo, piensa en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Yo haré una frasecita ahí. Si quieres mejorar tu salud, debes pensar en términos de perdón, aceptación y comprensión. ¿Cuáles son los comandos que tiene el ego, que podríamos decir que bajan la vibración? ¿Y a qué me refiero fisiológicamente a bajar la vibración? Porque lo voy a hablar en un concepto metafísico y lo voy a ir hablando al mismo tiempo en un concepto fisiológico comprobado neurocientíficamente y psiconeuroinmunológicamente. Son dos carreras universitarias que hablan de esto nada más. Al yo oponer resistencia a algo que está sucediendo, eso se le llama, por ejemplo, lo que es, podríamos decir que eso es bajar la vibración, pero al oponer resistencia a lo que sucede afuera, genera estrés. El humano genera más estrés por rechazo y negación a lo que sucede que lo que sucede en sí. Afuera puede haber un tornado, afuera puede haber una lluvia, pero si yo rechazo lo que está sucediendo y que no puedo cambiar, me estoy estresando, realmente me estoy quejando por cosas que en primera medida realmente escapan de mi control de una manera muy grande. ¿Que llueva? ¿Ustedes lo pueden cambiar? No. Y sobre los problemas que ocurren a nuestro alrededor, entre las relaciones de nuestros seres queridos o nuestras relaciones de pareja, em, podemos cambiar y hasta cierto punto, que es el cómo nos tratan a nosotros, pero la forma de pensar de la otra persona, nosotros no la podemos cambiar. Sin embargo, nos estresamos. Nos estresamos porque nuestra pareja no se cuida, porque nuestro padre come mal o porque nuestra madre responde constantemente de determinada manera o que mi compañera de trabajo es así y que el otro es así. A fin de cuentas, el ser humano es una persona que se estresa porque se queja, porque opone resistencia a cómo es por algo que no puede cambiar. Es em, hacerse daño a uno deseando que las cosas cambien. El ser humano necesita empezar a cuidar su emocionalidad sobre lo que escapa de su control. Nuestra respuesta fisiológica, obviamente que sí podemos manejarla. A través de manejar nuestra emocionalidad, nosotros podemos empezar a cambiar nuestra respuesta fisiológica. Nosotros podemos comenzar a segregar serotonina. El tema es que nadie nos enseñó cómo. Sí, bueno, muchas cosas técnicas nos han enseñado, pero no nos enseñan cómo manejar nuestro propio estado de ánimo. Está demostrado en muchos estudios que nos hayan escuchado hablar de la serotonina, que es la hormona que segrega el cerebro de la paz y de la tranquilidad. Si yo puedo crear mi propia paz y mi propia tranquilidad, puedo crear serotonina, que a su vez, esta hormona rejuvenece, cuida el cuerpo, cuida nuestras células, y si yo soy capaz de manejar la mayor fábrica que hay de químicos, que es el cerebro humano, a través de cuidar mi manera de responderla al mundo, a través de aceptar lo que sucede, puedo crear mi propia salud. Es natural que tengamos miedo, como dice Sadhguru, de la vida si no sabemos manejar nuestro propio cuerpo, si no sabemos manejar nuestras emociones. Obviamente que cuando nosotros oponemos resistencia a lo que sucede, ¿qué generamos? Generamos cortisol. Si nosotros generamos cortisol, nuestro cuerpo se estresa, nuestro cuerpo no trabaja bien, nuestros órganos no trabajan bien, solamente por el hecho de quejarnos de algo que no podemos cambiar, solamente por el hecho de oponer resistencia
a la inevitabilidad del mundo en este momento. A más respuesta consciente, fisiológica y emocional, mayor salud, mayor paz. Pero bueno, ahí arranca el tema, muchas veces, de por las creencias de uno. Empezamos a enjuiciar un mensaje eh, puro, empezamos a ensuciar un mensaje del corazón con nuestras ideas, con nuestra mente y con nuestro ego. Porque nosotros creemos que hay cosas que tienen que ser de tal manera. Lo que busca la vida es nada más que nosotros seamos personas auténticas y que actuemos con el corazón. Obviamente que muchas veces esto demora un tiempo, simplemente porque muchas veces llevamos vamos a llamarle programa a esto. A esto le podemos llamar programa, que es la manera en la que hemos aprendido a través de la ejemplificación de cómo tenemos que reaccionar. No solo eso, sino que a través de los juicios. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos un juicio? Cuando nosotros hacemos un juicio, nos separamos de la experiencia. Cuando nosotros a una situación la catalogamos, nos privamos de digerirla tal y auténticamente como es la situación esta. Lao Tse, por ejemplo, decía, no hay nada como la experiencia. No hay nada como el como el simple hecho, como el hermoso acto de digerir lo que el universo me está trayendo en este momento, sin juicios mentales, simplemente de digerir y de vivir la experiencia. Obvio que va a venir la emocionalidad muchas veces, van a venir pensamientos, pero nosotros podemos elegir que esos pensamientos se corran, que esos pensamientos no escucharlos. Si podemos ignorar a una persona, obviamente que también podemos ignorar a nuestro propio ego. También podemos rechazar todos esos patrones familiares que llegan cuando nosotros estamos siendo y, y nos privan de ser desde nuestro ser. Es simplemente elegir qué parte escuchar. Porque realmente también depende de cada uno. Hay gente, por ejemplo, que ha llegado hasta un momento muy doloroso, el famoso toque fondo, y un cambio de 360 grados, de 180 grados. Hay personas que a veces debemos hacer un cambio paulatino, pero la opinión automática y la idea de decir que esto no es tan simple, obviamente que no ayuda. Cada quien lo puede experimentar de su propia manera. ¿Qué es lo que trato de hacer en el a diario? Por ejemplo, algo que hacía cuando quería empezar a hacer yoga, y ahora lo voy a volver a repetir, simplemente recuerdo un momento de hace un año, por ejemplo, que era como un hago yoga. Me decía, hago yoga, hago yoga. Y un día sin darme cuenta, empecé a hacer yoga. ¿Por qué? Esto está escrito en la Biblia. Y, o sea, a lo que voy con que está escrito en la Biblia, significa que se sabe hace 2000 años. El verbo se convierte en carne. Lo que nosotros hablamos se convierte en nuestros actos. Sí, a ver, una cosa es reaccionar desde el modo automático, desde el ego. Vamos a diferenciarlo bien. El ego, y no está mal, o inconsciente personal podríamos decir, es la respuesta automática. Y no está mal que así sea. Es necesario de que haya una respuesta rápida cuando estoy viviendo un problema de salud. Pero, si yo quiero realmente empezar a crearme a mí, yo quiero empezar a elegir de qué manera quiero reaccionar, puedo empezar a elegir por lo menos la lingüística que utilizo. Si empiezo a elegir las palabras, a elegir me refiero a que no salgan de mi boca sin que hayan pasado por, aunque sea un
filtro de, vamos a llamarle, de conciencia. Si yo cuido mis palabras, puedo empezar, que por cuidar mis palabras, me refiero a no decirlas apurado, y corregirme también, puedo empezar a recrearme a mí. También cuidar nuestra intención, que es muy importante. Puede ser de que al mundo le mientas en un momento, pero ¿con qué intención estás diciendo las cosas? Una cosa es que vos le digas a una persona, estoy haciendo yoga, para que esa persona se crea de que vos sos un yogi, porque querés que la gente piense que sos un yogi. Y otra cosa muy distinta es cuando vos decís, hago yoga para empezar a inculcarte a vos la idea de que querés hacer yoga, de lo que querés hacer realmente, de que tenés, pero ese deber con vos mismo, de amor, de empezar a conectar con uno. Las palabras son la misma. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la intención. Una es una pinturreada del ego para que vos pienses algo de mí, y la otra es una forma de decirme a mí que quiero hacer yoga. Puedo decir una palabra y depende con la emocionalidad que la diga, con la intención que la diga, esta va a ser diferente. Una forma en la que aprendí es con el método, por ejemplo, de la bioneuroemoción, de observar al que opina. Observar mi opinión muchas veces es como un mindfulness mental, observar mis pensamientos y no ser ellos. Con nuestro chip muchas veces es como que se nos posa una idea acá y nos lleva a dar cierta opinión. Por ejemplo, algo que he hecho para conocerme es que trato de observarme a mí en el ¿para qué digo las cosas? Como miramos afuera, muchas veces, lo que necesitamos es crear una atención que está dentro, una atención que observe nuestra intención, una atención que observe nuestros pensamientos, una atención que observe nuestra emoción. Lo podemos observar, cada quien, por ejemplo, en vez de mirar solo la pantalla, puede ser consciente de cada uno de sus movimientos. ¿Qué es lo que trato de hacer? Lo que trato de hacer es estar conscientemente la máxima cantidad de tiempo posible y rezo porque un día sea un hábito diario, cotidiano, que observe de manera automática la postura de mi cuerpo, que sea consciente de mi cuerpo. Si se dan cuenta, nosotros podemos centrar la atención en nuestro cuerpo. Ustedes pueden eh, darse una idea de cómo de cómo está su postura, de los movimientos que hacen de las manos. El objetivo es que no sea más automático esto. El objetivo es que esto sea consciente. Si esto es consciente, ya, bueno, em, no hay mucha ciencia, no hay mucho diálogo necesario que aplicarle. Cada quien puede elegir, cada quien puede probar. Particularmente, me siento más cómodo, me siento más tranquilo, eligiendo conscientemente los movimientos de mi cuerpo, aunque esto algunas veces demande más energía. ¿Por qué? ¿Qué fortalezco? Fortalezco la atención. Si uno le presta atención al cuerpo, lo que fortalece es estar centrado. Lo que fortalece es la atención que uno tiene si uno se centra en el cuerpo. Entonces, tengo menos pensamientos, o podría decir que la mayoría de mis pensamientos son conscientes, o así trato de que sean, para que mi programa no gobierne mi vida. Es como que mi mente fuera, por así decirlo, como una pantera que lo único que hace es observar atenta la cantidad de pensamientos que salen, y una pantera que observa los movimientos del cuerpo la mayor cantidad de tiempo que puedo. Entonces empiezo a crear mis pensamientos mínimamente,
por lo menos, o trato de que así sea, de que cada pensamiento sea una lección. Para mí esto es realmente muy importante que hagamos. Es, si queremos crear salud, uno de los principales hábitos que deberíamos de tener todos los seres humanos. Y lo hablan múltiples culturas. Lo habló Buda, lo, lo hablaron los pueblos de Latinoamérica, eh, lo han hablado múltiples culturas. Buda decía, por ejemplo, porque conozco la frase, que ni tu peor enemigo te puede hacer tanto daño como tus peores pensamientos. Pero ¿quién piensa? ¿Pensás vos o piensa tu mente tu programa? Una es una respuesta automática, la otra es una respuesta electa. Con esto no trato, o lo único que trato de hacer es de ser creador de mi estado de salud. Cada quien hace las cosas que hace creo que por sus propios objetivos. Si el universo responde a una vibración, ¿qué vibración le emano a ese universo? Otro de los hábitos que hago es que trato de que lo que es, o sea, lo que hay es lo que hay. Simplemente soy, mi madre es, mi padre es, mi amigo es, ¿y para qué le voy a exigir algo? ¿Qué sucede cuando nosotros le exigimos algo a una persona? Es lo mismo que poner resistencia con cosas que no le podemos, con cosas que no podemos cambiar. Al nosotros exigirle algo a una persona de que sea de determinada manera, cuando esa persona no cumpla con el parámetro que nosotros tenemos de lo que le exigimos, nos vamos a estresar. Entonces, dejo que las situaciones vengan, trato de dejar, trato de aceptar que esto no significa no cambiar, obviamente. Y lo que busco es tratar de estar en coherencia conmigo, cuidar mi salud, hacer lo que me gusta, eh, regar mi proyecto. Si uno se empieza a aceptar a uno mismo, se empieza a aceptar el mundo. Todo comienza por un mundo interno, no es al revés. No es desde, desde afuera, porque veo un juicio afuera, algo que enjuicio, para adentro, empiezo a ver, puedo empezar a ver, a reflexionar dónde enjuicio esto en mí, y desde adentro, una vez que transformé ese juicio, lo empiezo a cambiar afuera. Desde afuera para adentro y desde adentro para afuera. Cuando nuestra idea sobre el mundo cambia, nuestra respuesta hacia el mundo. Está demostrado que nuestra idea sobre las cosas, nuestros conceptos, modifican nuestra fisiología. Hay un experimento que es el de Kelly McGonigal, por ejemplo, en el que se entrevistó a un grupo de personas sobre si querían que el estrés era algo negativo o algo positivo. Y si habían vivido mucho o poco estrés durante el último año. Las personas que habían dicho que el estrés era algo negativo en relación a los estudios que se hicieron, que creo que fue una investigación que se hizo de ahí a 10 años aproximadamente, o a 20 años, las personas que creían que el estrés era algo negativo presentaron un 43% más de riesgo de muerte prematura. O sea que murieron antes que las otras personas, un 43% más. Solamente una fisiología. Solamente para que nos demos una idea de que nuestra forma de pensar y opinar, no la consciente, sino que también la inconsciente afecta en nuestra fisiología, afecta en nuestros actos. Por eso suelo hablar algunas veces sobre la actitud de reflexionar, sobre la actitud de redefinir los conceptos que nosotros tenemos. Esa es la importancia de reflexionar sobre las cosas. Más que un sentirse bien, cuando uno reflexiona es como que empieza a ver todo ese mapa mental escrito, porque nuestro cuerpo tiene la información, nosotros tenemos la información de lo que nuestros padres nos han enseñado, de nuestros antepasados. Toda esa memoria está en el cuerpo, toda esa memoria está en los mapas neuronales que nosotros tenemos, esa memoria está en nuestro cuerpo.
Y al reflexionar, redefinimos conceptos que ya no nos sirven. El acto de reflexionar sobre los conceptos sería como sacar la basura, como barrer la casa. Es lo que invito a que hagamos a través de la reflexión para con nuestras vidas. Que saquemos las cosas que ya no sirven. Que los pensamientos, las maneras de pensar, cada uno puede reflexionar sobre los temas que quiera, pero a cuáles invito más que nada a los conceptos de las emociones. Si nos comprendemos a nosotros, comprendemos las emociones, redefinimos sus conceptos, todas nos pueden ayudar. O sea, la gente cree que la tristeza es algo malo, pero entonces la gente cree que la alegría es algo bueno. Y hay veces que está bueno estar alegre y hay veces que, no sé, puede haber casos en los que no esté bueno sea estar alegre. O sea, está todo bien que nosotros seamos alegres con nosotros mismos, pero, por ejemplo, si yo me meto a un velorio y empiezo a gritar de alegría, em, más allá de estar bien conmigo, obviamente voy a estar bien conmigo, pero voy a dañar a un montón de personas, por ejemplo. Nada más. O sí o no, cada quien experimentelo de su propia... Cada quien experimentelo de su manera. Reflexionemos sobre lo que creamos que necesitamos. Esta conducta mía, este hecho que ahora no me gusta, ¿cómo puedo hacer que me sirva? ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Y tomarse un rato. Esta relación que me viene a enseñar. Porque nuestra respuesta ante, como lo dije todo este taller, el objetivo es de cambiar la respuesta automática por una respuesta electa. La importancia de reflexionar es que creamos respuestas más conscientes. El concepto de algo pudo salir en un momento y quizás ahora ese concepto tiene que cambiar, tiene que transmutar. Esa es la necesidad de reflexionar. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la vibración antes de cerrar un poco estos últimos 10 minutitos. Creo que se ve, ¿no? Sí, se ve. ¿Qué es la vibración? La vibración es la onda constante que enviamos al universo. Esto ya se sabe, más no está de más repetirlo, está bueno. Toda palabra tiene una vibración, toda palabra produce un sonido, toda palabra produce una onda que retumba tanto dentro como afuera. Así como ese campo que se produce constantemente, nuestro corazón lo produce, eso es la vibración de la que hablamos. Y cómo es que nosotros somos creadores de lo que nos sucede. Nosotros enviamos una onda relacionada, ahí se marca el corazón, relacionada a nuestro estado de ánimo, a nuestra paz, o nuestro estrés, o nuestra ira, o nuestro miedo, emana una vibración al universo. Esa vibración es la que funciona como un imán. No soy yo quien lo dice, lo dijo Tesla, lo dijo la cultura hindú, que decía que todo lo que te sucede tiene que ver contigo. El espíritu sabe que lo que me sucede son experiencias que tienen que ver conmigo. El que cree en el conflicto, el que cree que se cree separado es el ego. Entonces, ¿cómo puedo empezar a disfrutar o a crear de otra manera el mundo? Hay cuánta gente es que parece que solamente te pasan cosas buenas, o que hay gente que parece que le pasan cosas buenas todo el tiempo. Bueno, obviamente que está muy relacionado en cómo uno vibra, en cómo uno siente, en cómo uno se siente con uno mismo, cuánto uno acepta y perdona a los demás, cuánto uno comprende, cuánto uno está en paz. Es algo muy sutil el estar acelerado. No nos damos cuenta muchas veces, pero estamos estresados de manera inconsciente, simplemente porque creemos que la hora nos corre, pero no es la hora. Éramos nosotros que nos corríamos a través del reloj. Entonces, somos nosotros que nos damos cuenta que nos podemos liberar del reloj.
Somos nosotros que tenemos cierta intención automática que genera cierto estrés y ese estrés trae una vibración. Somos nosotros que o estamos en rechazo a lo que nos sucede, con una mirada de negación a que lo que me sucede no tiene que ver conmigo, y somos nosotros quienes podemos elegir tener una mirada pura, tener una mirada limpia sobre lo que nos sucede. Repasando lo que dije al principio, esa mirada va a traer tranquilidad. O sea, si no quieren creer en la vibración, no pasa nada. Pero sepan, ya que hay sobra la instrumentación científica hoy en día, o está muy buena la instrumentación científica hoy en día, de que al crear estrés, con un concepto negativo del estrés, o al oponer resistencia a lo que nos sucede, lo único que va a suceder es que no vamos a estar en paz. Nuestro cuerpo se desgasta más rápido, nuestro cuerpo no se regenera. Si nosotros aceptamos lo que le sucede, si nosotros perdonamos, que es liberar, dejar que las cosas, el famoso dejar que las cosas sean, dejar a la gente ser, al único que le trae un buen resultado, además que la otra persona, es uno mismo. Si yo no le exijo nada a las otras personas de cómo tienen que ser, además de que ellas van a estar por resonancia más contentas conmigo, yo voy a estar más tranquilo también. ¿Cómo queremos que sean nuestras relaciones? ¿Queremos que el mundo cumpla una exigencia interna nuestra? ¿O queremos que nuestras relaciones sean puras, que sean sanas? Vamos a estar más en paz, vamos a tener más salud. Cultivando el silencio, eso también. Cultivar el silencio es estar en paz. No hay mucho comando acá. Uno se siente más tranquilo cuando el mundo interno de uno está tranquilo. Si tu mente está tranquila, si tu fisiología está tranquila, ¿cómo vibra uno? Eso se le llama, hoy en día, vibrar alto. Vibrar alto trae salud. La salud trae años, la salud trae tranquilidad, trae disfrute de la vida. La aceptación trae alegría. O sea, lo que hay es lo que hay. Y si me río con lo que hay, la voy a pasar mejor. Porque bueno, o sea, lo que hay no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar mi respuesta fisiológica a lo que sucede. Entonces al final, la respuesta fisiológica es una creación que nosotros tenemos que poder crear, nada más. Aprendiendo a usar nuestro estado de ánimo, aprendiendo a usar nuestros pensamientos, es como podemos empezar a estar más alegres, más en coherencia con nuestro propio estado del ser y con nosotros mismos.